Hola, ¿qué tal chicos? Hola Oscar. Oscar, pídeme solicitud para estar en el vivo. Hola Ignacio. Oye, ¿cómo hago para que este hombre... Oscarito, ahí está. Traigan su copita de vino. Hola Oscar, Hola, ¿cómo era, estás? Lindo, era con tanto copita de tiempo. vino, deberías haberlo dicho anticipado. Obvio. ¿Y tú crees que iba a ser con qué? Con libretita. Con agua, puede ser, o sin nada. Ando a buscarte la copita de vino. ¿La tenía a mano? Más o menos, tendrías que darme unos minutos. Démosle 2 minutos mientras se termina de conectar la gente. Perfecto. Ya. Oigan a todos, qué rico que estén acá. A mí se me ocurrió hoy día hacer este vivo porque como que me nació de adentro. Dije, ya, a ver, hagamos algo distinto a lo que son generalmente los vivos, en vez de hablar de diseño, en vez de hablar de interiorismo, hablemos de algo diferente, a lo mejor algo más profundo, algo que quizás puede estar conectado con nuestro interior y que sí tiene que ver muchas veces con diseño. Por ahí me están preguntando qué vino estoy tomando y les voy a contar. Esto no es publicidad. Estoy tomando un Aligoté, Bourgogne Aligoté, que son vinos de otras latitudes. Búsquenlo. Ahí se los recomiendo. De alto impacto. Ya, estoy de Bueno, vuelta. Oscar, primero quiero presentarle a la gente, contarle un poquitito quién eres tú. Eh, Aparte de ser mi amigo virtual, porque nos hemos visto y nos conocimos personalmente, tenemos una linda amistad y hay algo por ahí que me llama mucho la atención de tu trabajo, porque no solamente eres psicólogo, una cosa es ser No, psicólogo y la otra es ser especialista en, cuéntales tú, hipnosis. hipnosis, Sí. y además haces, Eh, lo, lo que pasa es que hago hipnoterapia y además hago regresiones, que son terapia de vidas anteriores. Y esto es algo que aprendí, o mejor dicho, me eduqué en Suecia. Ahí hice los diplomados de hipnosis y de terapia de vidas anteriores hace varios años atrás. wow. Y cuéntame una cosa, ¿cómo llega un psicólogo de un campo tan tradicional como es la medicina a conectarse con una cosa más trascendente, más del más allá, por decirlo de alguna forma, ¿no? A ver, lo que pasa es que yo comencé mi carrera profesional como psicólogo infanto-juvenil Ya, y al correr el tiempo me fui frustrando wow, porque trabajaba con los jóvenes, trabajaba con los niños y veía que en lugar de ir avanzando, a veces también se iba retrocediendo y los avances eran muy lentos a veces, ¿no? Entonces ya, ahí comencé a darme cuenta que no eran los niños con los que había que trabajar, sino que eran con los padres. ya. Por eso decidí comenzar a trabajar con adultos. Y después de trabajar, a un tiempo de estar trabajando con adultos, me di cuenta de que las terapias a veces eran demasiado largas y la gente tiende a cansarse de las terapias. ¿Mm? Ya, Y ahí ya llevaba muchos años con esto de la hipnosis, porque lo encuentro muy atractivo, lo encontraba muy atractivo, lo encontraba divertido, entre comillas. Y justamente, como yo viví muchos años de mi vida en Suecia, ya. eh, estando en Suecia, decidí educarme y hacer los diplomados correspondientes en una de las mejores escuelas de hipnosis de Suecia. Wow. Y así fue. Y así llegaste pero ¿cómo conectas tú hipnosis y después, es que yo quiero tocar un punto muy especial, que son las regresiones. Yo sé que todo el mundo te pregunta porque es un tema, no sé si tabú, pero es algo que a todos nos da curiosidad, nos da miedo, queremos saber más. ¿Todos tenemos vidas anteriores?
Sí, por supuesto, todos tenemos vida anterior. Tú también tienes vida anterior. La No, pregunta es, ¿por qué te provoca miedo una no regresión? sé, no sé, es raro pensar en que viviste, no sé, No sé qué. pero ¿cómo puede ser que yo, o sea, a ver, por mi cultura, obviamente uno cree que uno nace y uno muere. Muchas veces uno dice, sí, me reencarno, muto, cualquier cosa, pero regresiones para saber qué fui en mi vida anterior. Sí, claro, por supuesto. Mira, hay algo que es bastante interesante en esto. Ya, a ver, cuéntanos. Si yo te dijera que nosotros somos energía, ¿me crees? Sí, Sí, ¿verdad? Ok. sí. Por lo tanto, si somos energía, ¿qué es lo que desaparece de nosotros cuando nosotros morimos? ¿Se apaga la energía? No, la energía no se apaga, lo que se apaga es esto, la carne, la cáscara, esto que andamos trayendo. Ya, se muere el cuerpo físico. Claro, la parte física de esto. Por eso nos vamos deteriorando. Comencemos de bebé y vamos desarrollando y al final nos vamos deteriorando, vamos siendo más abuelitos, abuelitos, pum. Pero Ya. la energía queda. ¿Mm? Por eso se podría decir que nosotros somos inmortales. Wow, es que tremenda palabra. Sí, porque seguimos, la energía sigue activa, sigue viva, la energía nunca muere. Y es por eso que esa energía en algún momento Ya. vuelve a tomar forma de cuerpo, cuando vuelve a encarnar, cuando ya ha decidido volver a esta vida. Y no es que yo diga, ya me toca, quiero volver, sino que más bien tiene que ver con, eh, a ver, vuelvo atrás. Cuando tú naces, cuando yo Ujú. nazco, cuando todas las personas que nos están viendo aquí, Fallon, hola Fallon, es que es mi seguidora y me saludó. Entonces, cuando nosotros decidimos nacer nuevamente, encarnar nuevamente, ¿qué es lo que hacemos? Elegimos a nuestros padres. Tú elegiste a tus padres. Yo elegí a mis padres. Mis hijos me eligieron a mí como padre. Wow. ¿Mm? Entonces, cuando hacemos esa elección, es porque tenemos algo que quedó pendiente de una vida anterior. Ya. Ese pendiente de esa vida anterior pueden ser muchas cosas, infinitas cantidad de cosas que nosotros volvemos, elegimos a estos padres porque estos padres nos van a hacer vivir lo que nosotros necesitamos avanzar. Ok. Te O pongo un sea, ejemplo. ya, Te pongo un ejemplo básico. vale. Si una vida anterior no tuviste padre y una vida anterior fuiste abandonado, por ejemplo, ¿m? Y viviste dentro de un patrón de conducta del abandono, lo que vas a hacer en esta vida es elegir padres que te vuelvan a abandonar. ¿M? Oh, Te lo pongo como ejemplo. Por lo tanto, dentro de ese abandono, en esta vida, que vuelvas a repetir lo mismo, es ahí donde tienes que aprender, ya sea a perdonar, a aceptar, a vivir sin el dolor del abandono. ok. ¿Se entiende? Sí, hay que pasar Eso. esa valla de lo que te está causando el dolor, el abandono, eh, Lo que sea, te esa lo puse yaya que solamente como tenía un en la ejemplo. vida. ¿Mm? Lo que traes contigo. Entonces, es por eso que hay personas que nunca avanzan, porque siempre se dan los mismos cabezazos en las vidas. Y repiten patrones y van repitiendo de vida en vida en vida, ¿no? Entonces, Total, cuando haces una regresión, ¿m? sí. Cuando haces una regresión, te lleva justamente a identificar qué es lo que vienes repitiendo de otra vida. Antes de volver a eso, cuando hemos elegido a nuestros padres, vivimos esta vida, volvemos a morir y Ujú. volvemos a elegir a nuestros padres, en ese intertanto, que Ah, el budismo lo llama el bardo, que es la vida intermedia, no es que tú mueres y dices, ya, quiero volver nuevamente, sino que ahí hay un psicólogo muy conocido, norteamericano, se llama Michael Newton, que ah, se ha dedicado a hacer regresiones a las vidas intermedias, a conectarse con los guías, a conversar, a preguntar qué es lo que realmente sucede cuando tú mueres, qué es lo que sucede en esta vida intermedia.
Y justamente en esa vida intermedia, lo que haces es recapitular, ver todo lo que dejaste de hacer, que deberías haber hecho, que no hiciste, ¿m? Y desde ahí, nuevamente, es como sentarse nuevamente en la sala, en el aula del colegio Ujú. y volver a estudiar. Oscar, y cuando uno hace estas regresiones, uno toma conciencia de esas cosas que está repitiendo, esos malos patrones, o puede mejorar esas yayitas que uno trae. A ver, yo haría una observación. Ya. Primero, sacaría la palabra malo, porque no son malos patrones, sino que son patrones Ah, repetitivos de conducta. ya. ¿Ok? Ok. ¿Mm? Ok. Eso, primero. Y lo otro es que cuando tú estás en un estado hipnótico, Ujú. estás totalmente consciente. Por lo tanto, si estás consciente, te acuerdas de todo, experimentas todo. Yo ¿Mm? pensaba que cuando Entonces, mira, estaba hipnotizada estaba durmiendo. no, pero eso es la televisión. Esto es un, dos, tres, duérmete y te quedas Sí, dormido así como así cabeza con protagonizamos. la cabeza de pollo colgando así. Y Sí, cómete esta cebolla y piensa aquí una manzana. Eso no existe. y póngase. Eso no existe. Por lo tanto, cuando tú estás en un estado hipnótico, estás totalmente consciente, o estás en un estado que se llama un estado teta, donde no estás durmiendo, no estás despierto, pero sí estás en un estado de relajación tan profunda que tu inconsciente está disponible para poder acceder a las memorias. Wow, Me dio wow. sed. Bueno, y No, ahora, no, aquí tengo salud. mi cuadernito. Yo había Ah, ya. hecho, yo me preparé para esta reunión. Yo primero, claro, quería que ya nos contaste un poquitito, pero mínimo de ti. A todo esto, antes de que sigamos conversando, les quiero comentar, ay, salud, vamos a hacer un saludo, Salud, sí. porque quiero pedirles a todos que los que tengan dudas, que ahí hay un signo de interrogación para que dejen sus preguntas, porque después de esta conversación vamos a responder algunas cosas. Eh, bueno, tú, recapitulando un poquitito, en este camino de la psicología te diste cuenta que para poder llegar a ayudar a esos niños tenías que trabajar con los adultos. Y así fue Con los como, padres. ah, Con los padres, con sí. los padres, perfecto. Ya entendimos un poquitito cuál es el fin de las regresiones. Eh, y yo quería irte a preguntar algo así como ya cosas más concretas. Eh, ¿Qué cosas, por ejemplo, te han dejado plop? ¿Alguna regresión que hayas hecho que tú hayas dicho, wow? Eh, Ojo, que yo me metí a leer un poquitito de ti, me di cuenta que habías estado con varias celebrities, que habías hecho regresiones a personas súper conocidas y por ahí casi que te topaste con Jesús. Era una cosa así como, wow. Las O sea, preguntas que están quedando ahí, yo creo que después las vamos a rebobinar y en media hora más las vamos a empezar de repente las elegimos, Oscar, tú también ahí elige alguna cosa. Mira, tengo muchas preguntas. Una es esa, ¿qué te ha dejado plop? Eh, Después, por ejemplo, si es que estamos todos conectados, porque, por ejemplo, ¿por qué yo te conozco a ti? ¿En alguna otra vida quedó algo ahí? O a lo mejor alguna amiga o amigo, o en un viaje yo conocí a alguien y me dice Yunta sin saber por qué. Me dice amiga de una niña de Bruselas que no tenía idea quién era y hasta el día de hoy hablamos casi todos los días por teléfono, la adoro, a la Pati. Así no sabemos por qué tan buena onda. ya, Eso te es lo uno. voy a responder. Ya, te voy a Dale, responder. Vamos de a poco. Bien. dale. A ver, Plop me han dejado varias regresiones. Tú nombraste una que tenía que ver con Jesús. No fui yo que me encontré con Jesús, sino que esta fue, y sé perfectamente bien a qué te refieres. Te refieres a un artículo del diario La Segunda, donde un periodista muy conocido, Ujú. tanto de radio y también de diario, se hizo Ujú. una regresión conmigo. Y Sí. él llegó a, a la época justamente de Jesús. Y no que él era Jesús, ni fue tampoco discípulo de Jesús, sino que él fue uno de los que estuvo en uno de los encuentros, de los multitudinarios encuentros que se hacían cuando llegaba Jesús a un pueblo o a una ciudad. ¿Mm? Es que yo no lo Es- podía creer cuando lo estaba leyendo.
Y esta es una persona que es sumamente seria. Este periodista es seco en lo que hace, pero seco también de personalidad, de forma de ser. ¿Mm? Y lo impactante fue cuando él comienza a describir los olores, cuando comienza a describir la sensación de estar ahí, cuando comienza a describir el fuego alrededor, el calor del fuego, y con quién está ahí, porque yo comienzo a observar y a hacer ciertas preguntas para irme ubicando en los tiempos y ver de qué se está tratando. ¿Mm? Bueno, y en algún momento le pregunto, porque ya me queda bastante claro que alguien viene, que es el sanador, que es el sanador, entonces le digo, pero a ver, pregunta alrededor tuyo a las personas que están ahí, ¿quién es el que viene? Y él hace la pregunta y le dice, alguien de Nazaret. Y después aparece que era Jesús. ¿No? Wow. Y ahí está. Esa fue una de las tantas experiencias que sí llaman la atención. Pero después que también he tenido otras que a lo mejor no han sido tan simpáticas y que a lo mejor no las voy a contar aquí, pero sí también han tenido que ver con cosas bastante duras, ¿no? Que también tenía o tuvieron hasta ese momento repercusión en la vida de las personas. Qué fuerte, como muerte Entonces, así. sí, tuve una persona que, una mujer, 45 años en esta vida, muy exitosa, y en la regresión estaba en Italia y venía recién llegando a su casa y hay un terremoto y se le cae una pared encima. ¿Mm? Entonces comienza a describir y comienza a perder y no podía respirar, ¿no? Wow. Y tú ahí no puedes hacer nada. Lo que pasa es que nosotros quedamos, antes de comenzar la sesión, siempre explico que esto es posible que suceda, que podamos llegar a alguna situación que pueda ser incómoda, y que en esa situación incómoda lo único que tienen que hacer es investigar, verse como un detective privado de su propia vida, investigar qué es lo que sucede y experimentar lo que sucede ahí. Pero si la situación es demasiado desagradable, lo único que tienen que decirme es, sácame de aquí, y yo los saco de ahí inmediatamente, ¿no? Los traslado de eso, de esa experiencia. Pero ella se quedó, quiso quedarse y se quedó hasta el momento de morir ahí, en esa vida. Perdiendo la respiración, después la saco, vamos a otra vida y suceden otras cosas diferentes, totalmente diferentes. Después, justamente en la conversación, ella explica y le hago la pregunta de cómo se sintió. Y sentía en ese momento que realmente estaba perdiendo y no podía respirar y se estaba muriendo. ¿Mm? Wow. ¿Y esto es porque ella, por ejemplo, tenía fobia a los terremotos? ¿Algo así? Tenía ciertas fobias, sí. Ah, ok. Tenía ciertas fobias, tenía miedos, muchos miedos. Y cuando se da cuenta de esto, es Ujú. justamente que pudimos después trabajar esto. Hay otro, cuando me hace recordar justamente a otra, y que está en YouTube, está en mi canal de YouTube, Dale. Oscar Mura Psicólogo. Eh, Se pueden suscribir. Y ahí hay una actriz muy conocida, Paola. ¿Mm? ¿Qué actriz? Paola, ¿cuánto? Es la que trabaja en Morandé con compañía. Ah, ya no sé. Bueno, y ella se hizo una regresión conmigo también. Está el video ahí. Ya. Y antes de comenzar, yo hago ciertas preguntas, pero necesito saber con quién estoy tratando, quién es la persona. Indago bastante antes de comenzar la sesión. Hay Y, invitado. No puede, ah, no puede evitarlo. Ya, yo a perdón. la mía le di de comer antes para que estuviera tranquilita y ahora está durmiendo. Bueno, Este enseñó casa. entonces, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ella tenía un problema con el agua, si le tiraban agua en la cara, ¿m? Reaccionaba de muy mala manera. Y resultó ser que justamente una vida anterior ella se había ahogado. Oh, ¿M? Y ahí pudimos darnos cuenta de dónde solo venía darle la... esta fobia al agua y tener más claridad acerca de eso. Perfecto. ¿M? Wow, qué Y bueno, lindo
¿Cuál Qué fue la lindo. segunda pregunta? Sí. Mi otra pregunta, ¿Sí? a ver, te pregunté qué te había dejado Plop y que si todos habíamos tenido vidas anteriores, que si Ya. estábamos todos conectados. Eso, la conexión. Bien. Esa fue Sí. una muy buena pregunta. Mira, aquí hay algo que es bastante importante. Eh, Tú y yo tenemos un rol en esta vida. Tú eres mujer, yo soy hombre. Eh, Tú tienes, somos amigos. Nadie se explica por qué somos amigos, pero somos amigos. Sí. ¿Mm? ¿Mm? Pero tú tienes alrededor tuyo una cantidad de personas. ¿Mm? Ajá. Que es tu madre, tu padre, tu hermano, tus hijos, etcétera, etcétera, sobrino. Lo mismo que tengo yo, lo mismo que tienen la mayoría de las personas. Generalmente nosotros nos vamos rodeando de las mismas personas. Sí. Nos vamos rodeando de las mismas personas. Lo que sí va cambiando son los roles que tenemos en las Ah, diferentes vidas. ¿Mm? Porque hoy día tú eres hija, pero mañana puedes ser padre. wow. Y en otra vida puedes haber sido tía, o podrías haber sido amiga, O sea, si o hijo. tu núcleo de la vida, por ejemplo, son 5.000 personas, esas 5.000 personas van a interactuar en distintos roles. En distintos roles, ¿sí? El que Ya. puede haber sido una amiga, la que puede ser una amiga hoy día en tu vida puede haber sido tu hermano en una vida anterior. El De que más, puede ser tu amigo en esta vida puede haber sido, no sé, un enamorado tuyo, por de ejemplo. más. Están todas esas Ya. posibilidades. ¿Mm? Qué bonito, Ahora, porque uno no entiende esas conexiones. sí, eso es lo interesante, porque al final tú también, cuando te vas interconectando con las personas, ¿m? También tiene que ver de qué forma actúas con ciertas personas. ¿Te has dado cuenta que a veces dentro de las mismas familias tienes roces con las personas Obvio. y no entiendes por qué están los roces? Sí, ¿A qué es se verdad. debe que no me tragan o no trago? Nos O pasamos hay ciertas personas discutiendo. que te caen pésimo, que no lográis pasarlas, no solo con la familia, sino que amigas. Claro, sea quien fue. Entonces, justamente, dentro de esos roles, cuando estás en la regresión, no siempre, y eso hay que tenerlo bien claro, ¿no? ¿Mm? No siempre cuando hacemos una regresión vas a encontrarte con las personas que tienes a tu alrededor. ¿Ok? No, Eso es claro, porque hay gente que llega a la consulta y poco menos lo único que les falta pedirme es que le diga cuál va a ser el número del loto ganador de la próxima semana. de Sorry, hecho pero no era una de puedo. las preguntas. Quiero saber qué tengo que hacer. Claro, ¿cuáles son ¿Dónde los está números? mi príncipe azul? Si fuese por eso, de los números del loto, pasaría yo metido en autohipnosis, te lo juro, todos los días para intentar descubrir eso. ¿Te imaginas? ¿Ah? O sea, sería De haber maravilloso. que creer eso. Claro. Oye, Oscar, y cuéntame una cosa. ¿Cómo es el proceso cuando uno se quiere hacer una regresión? Cuando uno se quiere hacer una regresión, cuando las personas desean hacer una regresión, primero que nada, tienen que tomar contacto conmigo. Me imagino, ya. ¿Cómo toman contacto conmigo? A través de mi página web, que es oscarmura.cl, Ajá. o pueden ir a mi Instagram, que también es @oscarmurapsicólogo. Y te ¿Mm? escriben. Me escriben y yo generalmente derivo directamente a mi asistente. ¿Mm? Ya. Es Pero con mi asistente. en sí, camilla, ¿cómo es cuando ya? Hagamos como que yo me estoy Ah, haciendo una regresión en este momento. ¿Qué tengo que ok, hacer? primero que nada estarías en tu cama recostada. Ya. Y te lo digo recostada porque hoy día, en los tiempos que estamos, como yo estoy trabajando online, como muchas de las otras personas, no solamente en Chile, sino que en el mundo, Ujú. y soy una persona muy afortunada en la vida, que tengo pacientes de diferentes partes del mundo, ¿m? Sí, pues si y lo trabajas digo, por mucho tiempo. y lo digo con mucha humildad, soy muy afortunado en eso. Entonces, hoy día las personas, ¿qué es lo que le pido yo? Que estén en una parte, que estén en su casa, en un lugar donde se sientan cómodos, en su habitación, en el sofá o lo que sea, No puedo creer. auriculares, Online. auri- ¿sí? Auriculares y... Mira, Mayra me dice, yo te descubrí desde Argentina, YouTube, ¿viste? Bueno, hola Mayra. No. Hola Mayra. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tenemos Es mil. ahí cuando con auriculares
sin que haya mucho movimiento alrededor, en un sofá o en una cama, y llevamos a cabo la regresión. Y no solamente la regresión, sino la hipnosis también, porque yo tengo pacientes donde trabajo con hipnoterapia. ¿Y es una sesión o son varias sesiones las que uno necesita? La regresión es una sesión que dura 2 horas. ¡Wow! No se te ha muerto ni un paciente en regresiones, ¿no? ¿A qué te refieres con muerte así, muerte que haya muerto ahí, que estando ahí? No, que se quede dormido, dices tú, o muerte, Sí, muerte que no vuelva natural. más. No Ah, sucede eso. y que haya No, quedado no, así con algún shock. no, tampoco. Ah, No. Mira, ahí está esto que volvemos nuevamente a lo que hablaste y nombraste en algún momento anteriormente, y que fue justamente los mitos que hay de la hipnosis. sí, pues bueno, Entonces, están los mitos de que cualquier persona puede hacerte hacer cualquier cosa. No es así, no ya. funciona así, porque cuando tú estás en un estado hipnótico, estás totalmente consciente, estás consciente de mi voz, estás consciente del lugar donde te encuentras, estás consciente de tu cama, estás consciente de absolutamente todo. ¿Mm? Por lo tanto, sacamos el primer mito, no quedas inconsciente. ¿Ok? Segundo mito, nadie te puede hacer nada en contra de tu voluntad estando en un estado de hipnosis. Ok. Segundo mito. Tercer mito, nadie se queda pegado. Es que me puedo quedar pegado, los traumas se abren ventanas, ventanas cuánticas y no, tampoco Me quedo en el sucede. más allá. Así es. Rita, Oscar Mura, psicólogo, está bien, ¿viste? Desde la Eh, escuela, mentira. Qué lindo. entonces, entonces, nadie se queda pegado en nada, no quedan traumas, porque, primero que nada, cuando decides hacerte una terapia vía anterior, cuando decides hacerlo, tienes que hacerlo con una persona que sea del área de la salud, un psicólogo o un psiquiatra. No te vayas a meter con, bueno, no te vayas a meter con un carpintero o un ingeniero comercial porque no te va a ir muy bien, te lo puedo asegurar. No, Porque me imagino. justamente lo importante de todo esto es que al finalizar la terapia, al finalizar la regresión, hay que contextualizar lo sucedido. ¿Mm? Perfecto. Entonces, el contextualizar significa ir buscando, ir mirando, viendo estos patrones de conducta. Entonces, alguien preguntó anteriormente, bueno, pero ¿para qué sirve? Justamente para identificar patrones de conductas. Entonces, Sí, cuando tú logras identificar, ¿Mm? ¿Me adelanté a tu pregunta? no, te lo había preguntado al principio, ¿cuál era el fin de las regresiones? O sea, Entonces, eh, claro. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Ya, no, los perdón. patrones, déjame terminar la idea. Sí, dale, Entonces, dale. es los patrones de conducta. Cuando tú logras observar cuáles son los patrones de conducta que traes de una vida anterior y esos patrones de conducta se repiten en esta vida, es ahí donde tú de forma consciente puedes hacer los cambios que sean necesarios para mejorar tu vida actual. De eso se trata, mejorar la vida actual. Sí. Bueno, eso también me imagino porque yo lo hice con terapia tradicional de psicología. Cuesta mucho, ¿ah? Son años de repente. A lo mejor la hipnoterapia es más rápida. Me pegué como 10 zapatazos hasta encontrar dónde está el asunto. Pero bueno, Sí. en fin. Eso es lo bueno con la hipnosis y la hipnoterapia, porque cuando tú estás en un estado hipnótico y es hipnoterapia, entonces, ¿qué es lo que hago yo? Te pongo en un estado de relajación profunda y en ese estado me comunico con tu inconsciente. Entonces, hay varias cosas que se pueden hacer con el inconsciente. ¿Mm? El inconsciente le puede sugerir cambios conductuales, por ejemplo. Entre medio nos Como por preguntan ejemplo, si se puede tratar la obesidad. sí, hay quienes se especializan en eso, absolutamente. Yo trabajo con personas que quieren bajar de peso o con obesos. Trabajo con personas que quieren dejar de fumar. Ujú. eh, Hipnosis para las depresiones, para los traumas, para las ansiedades, que están muy comunes hoy día, etcétera, etcétera. ¿Mm? Entonces, ¿qué dicen los mitos ahí? Bueno, entonces, ¿qué ¿Sí? es lo que sucede con todo esto? Es justamente poder hacer que tu vida tenga un cambio positivo. ¿Te puedo pedir un segundo? Perdóname.
Pero escuchan el ruido, ¿no? Es tu perrito. Está jugando. Dale de comer. ¡Esto es en vivo! Aquí no hay ensayo. Mi amor, llévatelo, por favor. Oye, pero es verdad, ¿sabes qué? Cuando yo hice mi primer live, es muy divertido, es que eso es simpático. Cuando yo hice mi primer live, sí lo vi. Cuando hice mi primer live, estaba aquí muy concentrado, hablando de las ansiedades, y de repente mi perra empezó a perseguir al gato y ladraba, y yo, así impávido, seguía hablando, pero se escuchaban los ladrillos y el cuento, y como yo vivo solo, no había nadie que podía parar el cuento, así que estaba perfecto. Nada, seguía hablando, me hice el tonto nomás. Este loco tiene un frisbee de goma, entonces lo está tirando por todos lados. Es un perro saludable, ¿viste? Lindo, mi perro. ¿Sabes que yo creo que este gallo puede haber sido que se haya reencarnado de alguna parte, ¿o no? ¿Uno se reencarna en animales? No. No. Ah, es mentira cuando uno dice, yo fui cucaracha, yo... ¿No? Ah, ok. Bien, bien. No. Qué bueno, acabo de derribar un mito. Sí, porque lo que pasa, mira, nosotros las personas, no es que nos encarnemos tan fácilmente, sino que nosotros tenemos que pasar, como te decía, por un periodo antes de volver a encarnar. Por lo tanto, si... Dime. Técnicamente yo me muero, estoy en un limbo y de ahí reencarno, de ahí me vuelvo a hacer guaguita en alguna parte. Así es. Ah. De hecho, esto lo describe de la misma manera, lo describe el budismo. Ya, no, me pillaste, no sabía eso. ¿No? El budismo describe esto justamente, el cómo buscamos a nuestros padres, por qué los buscamos y todo eso. Pero Michael Newton. Lo voy a leer para anotar. Después te puedo mandar el link de los libros de un libro que es buenísimo. Eso. ¿Será que, bueno, no sé, yo tengo por el lado de mi mamá y por el lado de mi papá distintas religiones y me bautizaron ortodoxa. Estuve muy cercana a la Iglesia Católica un tiempo, pero también me pasa que hoy ya en mi madurez, llamémoslo así, me siento muy cercana al budismo, sin practicarlo. Me hace mucho más sentido. Será un poco también porque te vas conectando con a lo mejor en 10 días para atrás tenía algo, quién sabe, ¿o no? Mira, el budismo representa algo que es bastante interesante, que al final tiene que ver con la filosofía de la vida. Porque el budismo, cuando te comienza a hacer, o sea, a ver, atrás. La filosofía de la vida es lo que te hace comprender cómo las cosas son y por qué son las cosas, de qué forma funcionan. El budismo tiene esa facilidad. El budismo contempla dos partes, la religión y la filosofía budista. La religión es sumamente intensa, la religión budista es sumamente intensa, muy compleja, de verdad que es compleja. La filosofía budista, la filosofía en sí te habla de la vida, de cómo enfrentas, del respeto hacia la vida. Te habla del karma, de hacer el bien, etcétera, etcétera. Aquí todas las cosas negativas, si haces algo negativo, inclusive pensamientos, se te vuelven a ti nuevamente. Entonces tiene que ver con la felicidad, pero la filosofía de vivir una mejor vida como ser humano. Yes. Entonces pienso que nos vamos acercando, no todos, desgraciadamente. No todos. Pero nos vamos hay que aprender, hay vidas que aprender. Pero nos vamos acercando justamente a hacernos cada vez más conscientes de estas cosas que a veces son muy sutiles, que son muy pequeñas, pero que sí, en sí, pueden tener una resonancia increíble en tu ser, en tú como persona, como ser humano. Qué lindo, Oscar. Wow. Es como para estar en clases contigo unas vacaciones enteras, por llamarlo así, porque como que uno se conecta con estos temas y no quiere soltarlo, no quiere soltarlo. Mira, si tú pagas las vacaciones, yo encantado te doy charlas todos los días. Feliz. Oye, increíble, ha pasado media hora ya de conversación y me gustaría ir revisando algunas de las
preguntas que ha hecho la Sí, gente. hay una pregunta que quedó ahí que yo quisiera A responderla, ver, que la dale, vi hace agárrala tú. rato. No sé quién la hizo. Mira, las preguntas, Eh, ah, hay una serie, bueno, ah, Michelle 267, no sé. Bueno, se somete y no sirve con una sola sesión, necesita varias como una terapia psicológica. Eso es lo que te quería decir, ajá, que te lo estuve mostrando. Tú dijiste, tuviste muchos años en la terapia. ¿M? Conmigo, en hipnosis, las terapias son mucho más cortas porque vamos trabajando directamente a lo que queremos lograr. ¿Te das ya, cuenta? Si tú me dices, vengo porque tengo un trastorno de ansiedad, comienzo a trabajar contigo tu ansiedad hasta descubrir qué es lo que te provoca la ansiedad. Cuando logramos sacarte la ansiedad de encima, siempre va a aparecer alguna otra cosa y lo vamos limpiando, vamos ordenando, vamos puliendo, cosa que no tengas culpas, no tengas ansiedad, etcétera, etcétera. Tu autoestima esté bien. ansiedad de Entonces, todo tipo, velocidad, que me como hasta las paredes, lo que eh, pasa es que si te comen las paredes ya no es, o sea, a ver, hay una cosa, el comer es un resultado de la ansiedad, no es ansiedad. ¿Ok? ah, cuando uno dice estoy Sí. ansiosa, me estoy comiendo todo. Sí, pero ahí es la pregunta, ¿qué es lo que te pone ansiosa? Ah, ok. Ese es el descubrimiento. ¿Mm? Entonces, una terapia psicológica, una común y corriente, te puede tomar 3 años para Sí, llegar a decir, wow, esto es lo que me pone ansiosa. Bueno, conmigo te demoras mucho menos. O sea, no tengo pacientes que hayan estado conmigo más de un año, máximo un año y medio. wow, Generalmente, y me atrevo a decirlo, después de la primera sesión ya comienzas a tener cambios significativos en la vida. qué bonito, Oscar. O sea, como Por lo venir, tanto, no es una sola sesión, pueden ser varias sesiones, por supuesto, pero nunca de la magnitud, la cantidad que con una terapia tradicional. bien. Siga usted ahí eligiendo la pregunta que sí, que viene. Hay una pregunta que me interesó mucho y qué pasa con las personas, María, de Argentina. La misma pregunta que me fijé yo, antes de que la Sí, digas, que tiene que ver con el ¿cuál? suicidio. Sí, Oh, exactamente. Esa pregunta no la voy a responder hoy día, qué fuerte. porque en 2 semanas más voy a tener una invitada muy, muy especial y vamos a hablar justamente de las depresiones y los suicidios. Entonces me gustaría reservarme esa pregunta y esa respuesta No, para esa ocasión. no sea así, pero si estamos aquí, mira, habemos 55 personas conectadas. Digan todos que quieren saber algo, que nos dé un barniz, alguna cosita. Las personas que se quitan la vida tienen alguna función, por alguna razón están aquí a veces muy corto tiempo para mostrarnos algo o solamente, pero tienen una función bien clara. Lo que pasa es que es más profundo esto del suicidio. Mm. Y es un tema que nos podría tomar mucho tiempo. Entonces, lo que le puedo decir es que cuando las personas comienzan a avisar de suicidio, hay que tomarlas en serio, porque están haciendo un llamado de atención de que algo no está funcionando con ellos, de algo no está bien con ellos. Wow. Aunque sean 2, 3, 4, 5 veces, porque quizás la tercera, la cuarta vez ya no van a llamar y lo van a hacer. ¿Mm? Por lo tanto, hay que ser muy consciente de esto, que las personas que han hecho intentos de suicidio, que muchas personas inclusive piensan en el suicidio, más de alguna vez, todos, todos, y me incluyo, hemos pensado en el suicidio, y hemos pensado en el suicidio porque quizás hemos estado pasando por algún momento en nuestras vidas donde las cosas se nos escapan de las manos o no tenemos solución, y eso es cuando entras en un estado depresivo Ujú. tan profundo, de que ni siquiera encuentras la salida en el despertar. ¿Mm? Entonces, por eso es un tema bastante, bastante largo. Sí, es Los dejo como invitados a 2 semanas más. me desconecto de esta vida. Buenas noches, apago la luz, pum, así. Ah, sí, sí, más o menos eso. Sí. Ya. ¿Y qué pasa cuando tú estás Eso es lo feliz? que haces. Sí, y de repente hay un accidente.
Voy en ¿Hay un auto y accidente? me choca un gallo de frente y me morí. No tiene nada que ver. No. Ah, Era lo que tenías que vivir nomás. ahí te Además cortas que la es. vida de una y te toca reencarnar de nuevo. Sí, pero por alguna razón llegaste a la vida de las personas que tuvieron la posibilidad de conocerte. Ya. Entonces, eso es lo importante con esto de vivir o morir, o las personas que le tienen miedo a la muerte. Yo le tengo No terror. nos morimos, no nos morimos, estamos, seguimos, somos eternos. Le tengo terror. ¿Por qué? No sé, pero le tengo terror. Se me ha muerto demasiada gente querida al lado mío. Demasiada. Sí, pero eso no te vas a dar ni cuenta. ¿Qué? Dije, Cuando vas a estar estudiando nuevamente sentado para encarnar nuevamente. no, espérate. Sigamos, qué divertido. Yo quería conectar esta conversación con el diseño, ¿ah? Pero no sé por dónde se va a conectar. No, yo creo que no hay por dónde. Mira, hay Pero yo lo pensé, ¿ah? Yo pensé eso del diseño y ¿sabes lo primero que se me vino a la mente? Fue que las ansiedades. No sé por qué se me vino a la mente diseño ansiedades. ¿Cómo estoy ahí? ¿Me acerqué a algo? algo. Tú sabes que yo creo que nosotros como interioristas nos hemos convertido en una suerte de psicólogos de la gente. Psicólogos Ya. decorativos. Conocemos la gente cuando se pone a pelear en las casas. Es insólito. A mí me han tocado matrimonios jóvenes, matrimonios viejos. eh, la señora que hace callar al marido, el marido que te llama por detrás y te dice no le hagáis caso. Tú decís, ¿qué onda? No, no esto no está pasando. No, brutal, 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 brutal. Es, de alguna manera, sí, yo creo que somos psicólogos. Oye, pero entonces, ¿cómo lo haces cuando el marido te llama por detrás y dice no le hagas caso y la señora al mismo tiempo, oye, y estás en el medio de esta bataola? ¿Cómo lo haces? No, en verdad es raro, es raro. Es el jamón del sándwich, po. Es como, Pero ¿cómo decides a quién le das gusto? Porque alguien tiene que darle gusto, porque en algún momento ellos tienen que sentarse y decirte, ¿sabes no, qué? Esta idea nos gusta a ambos. O te vas ponía a tú por tu negociar con los propia dos, línea. te ponía a negociar con los dos. Ya. Es bien especial esto, porque tú te das cuenta dónde está el problemita y tú le dices a ella algo para que se calme, le dices a él algo para que se calme, finalmente tratas de hacer un poco tú lo que te gusta, interpretándolo a los dos. Es rarísimo, es rarísimo. Pero Sí. tiene que ser muy divertido. Es Yo he visto tu divertido, trabajo también. es agotador. Vi todo lo que has hecho. Tú eres una persona muy conocida, además. No eres una interiorista así, no, tú eres una persona muy conocida, no solamente aquí. Así que imagínate el honor que yo tengo de haber sido invitado por ti. Es Lindo. maravilloso. Yo no sé, pero no hemos tocado el tema porque yo creo que estamos todos medios agotados de esta pandemia. Quizás mi idea de partir con esto fue hacer una conversación de un tema que fuera entretenido para todos, distinto. Eh, y hoy día, por ejemplo, estoy conversando contigo. La próxima semana, hola Casa Sur, qué lindos. La próxima semana, por ejemplo, quiero invitar a un amigo que es chef. Eh, Uh, buenísimo. sí, y después quiero invitar a un amigo que es artista. Entonces son distintos temas vistos desde mi mirada interiorista, con tu sello. Eh, una conversación amena de domingo, en vez de estar viendo una película, en vez de estar, no sé. Sí, por supuesto. Viendo la televisión. Mira, Bueno, ahí hay Carmen del Pilar, del Perú. Buenas noches, doctor. Después de la regresión debemos iniciar una terapia. No necesariamente, ¿eh? No necesariamente. Hay personas a las cuales sí les pido y les digo y les sugiero, mejor dicho, que continúen con terapia, pero no es un requisito, un requerimiento. Hay personas que llegan a hacerse regresión y en lugar de regresión yo les recomiendo hacer terapia. wow. Así de simple. ¿Mm? En Esos son los eso, clientes difíciles. ¿ah? Esos son los clientes difíciles. No, fíjate que cuando les das, les comienzas a explicar la razón, qué es lo que estás viendo, qué es lo que escuchas de las personas, es fácil que las personas acepten y toman eso. Entonces siempre, generalmente le digo, mira, vamos a hacer una cosa. Comencemos con la terapia y al final de la terapia terminamos con una regresión. ¿Qué te parece? Y te dicen que, Sí, piénsalo, la decisión es tuya y la mayoría de las personas dicen que sí. Oscar, ¿tú te das cuenta del principio cuando un paciente, no sé, tú le llamas paciente a tus pacientes? O Paciente cliente, ni paciente.
¿vas a tener resultados o no? Así como que, porque a mí me pasa, por ejemplo, que yo recibo proyectos y el tiro sé si lo tomo o no lo tomo. Ok. Eh, me pasa que sí, y me ha pasado con hombres, más que nada. Eh, Me ha pasado con hombres que llegan a las terapias porque las esposas los han mandado, las señoras los han mandado. ¡Ay, qué cabrona más grande! Entonces ahí, después de 2, 3 sesiones, pues, yo soy bien duro, tengo que Bien. ser honesto con eso, soy duro, soy directo para decir las cosas, y hay gente que se me enoja, y cuando se me enojan, me gusta que se enojen, porque ahí es algo que encontré un puntito interesante, pero cuando me llegan estas personas que van porque han sido mandadas, a la segunda, tercera sesión hay dos alternativas, o se sacan la mascarita, o se van para su casa y me depositan semanalmente y yo hago un certificado que están yendo al psicólogo. Oh, Porque mi tiempo es mi tiempo. wow. Y yo tengo muchos pacientes. Entonces, que una persona me haga o venga a perder su tiempo y le quite el tiempo a una persona que realmente está interesada en hacer terapia, Es no me fuerte. interesa. No me interesa. Una pregunta ahí de Molina, que ¿Mm? dice así, ¿la persona que se hace una regresión se acuerda? Absolutamente, es lo que te acabo de decir. Tú estás totalmente consciente. Estás consciente del lugar donde estás consciente de mi voz. Por eso sucede algo muy especial. Cuando tú estás en un estado hipnótico, ¿m? Además de estar consciente, los sentidos se agudizan aún más. O sea, ¿tú te Entonces, das cuenta que fuiste, no sé, una odalisca en Egipto? sí, también, por Oh, supuesto. Y seguramente vas a sentir la música, vas a escuchar la música, vas a sentir los aromas, los olores alrededor, todo. qué lindo. ¿M? Entonces, justamente con la persona que va a ser invitada en 2 semanas más, esa persona tuvo una muerte bastante trágica justamente en Egipto, a No, propósito. ¿qué día es? Es el, no es este jueves que viene, sino que el siguiente, no sé qué fecha es. A ver, este jueves 22, 23, 24, Entonces, como el el 28. veintitanto, el 28, una cosa así, 20. ¿sí? Jueves Oscar, 28. nos quedan 10 minutos. Déjame leerte algunas de las preguntas que están. Dale. Después elige tú cuál quieres contestar. ¿Se le eligen solo los padres en un siguiente día, no abuelos, hermanos, amigos? Ah, sí, ya lo vimos. Berito pregunta, ¿es posible que escojamos ser hijo de algún hijo? Hay otra persona que pregunta, ¿es bueno hacerse una regresión si no tenemos ningún trauma y queremos saber solamente nuestro pasado? Y Lo también que pasa es pregunta, que esa regresión, turismo, regresión, eh, por curiosidad, pero siempre, mira, hay una cosa bastante interesante, ¿eh? Cuando hay curiosidad, hay algo más que curiosidad. ¿así? Mírate esa. Es posible que en un sueño, se revele la forma en que te reencarnas, cómo eliges tu nueva vida. Lo que pasa es que en los sueños generalmente lo que nosotros experimentamos es justamente el encuentro con nuestros guías. Entonces, podemos llamarle intuición, podemos llamarle guías, podemos llamarle, no sé, el ángel de la guarda, como quieras hacerle, ¿m? Como quieras llamarlo, pero son justamente aquellos guías nuestros que se comunican. ¿Te ha sucedido a ti alguna vez que estás con un tema que no resuelves y le das vuelta y le das vuelta y no lo resuelves, no lo resuelves, y de repente despiertas una mañana y dices, esto es lo que necesito hacer, esto es lo que tengo que hacer? ¿Te ha pasado alguna vez? Sí, algunas veces. Bueno, es cuando tu mente entra en calma, cuando sueltas eso, es ahí Ujú. donde logran tus guías conectarse contigo y poder decirte, hey, Catherine, por aquí va el camino, escúchame. Y tú te despiertas y dices, ¡hoy! Ahora sí. ¿Y cómo hace uno para conectarse con los guías? Porque en mi caso, cuando yo manifesté la idea de hacer esta conversación contigo, puse ahí, tengo déficit atencional, soy hiperactiva, no me concentro. Imagínate, yo trabajo, a mí me cuesta el doble hacer la pega del resto de la gente porque paso una mosca y me desconcentro. Mm, Entonces, mira.
Yo te voy a sugerir algo. Que me haga una hipnoterapia. Te voy a sugerir que te hagas una terapia. O sea, sería base, sesión número Oh, uno. qué Listo. horror. No, a mí nunca me dieron ni una pastilla cuando chica, po. Sí, ahí encuentro también eso con las pastillas. Cuando las personas tienen déficit atencional, no fueron tratados de niños, Mm. de adulto, es complicado, es bastante complicado. Mira, aquí hay Carito que me sigue, que me ha hecho la pregunta varias veces y se la he intentado Sí, lo responder estoy muchas viendo. veces. Carito, ya te la respondí la pregunta, pero te lo voy a hacer así. Tú te quedas dormida. Ok. La pregunta es la siguiente. ¿Por qué intentas entonces estudiar hipnosis si sabes que te vas a quedar dormida? Me parece que Uh, hay un tema ahí contigo que tiene que ver que a lo mejor te relajas demasiado, lo cual es bueno. ¿Mm? Es bueno que te relajes mucho, pero el quedarte dormida es también sinónimo de que estás escapando de algo quizás, algo que no quieres ver, algo que no quieres hacerte consciente. Entonces, sería bueno que miraras esa parte, Carito. qué fuerte la respuesta, Carito. Directo a la vena. Chac. Directo a la vena. Mira, Molina dice, Katy, esto te hace más creativa. No, Concuerdo. total. Escúchenme, yo les voy a decir una cosa. Yo no me puedo fumar ni un pito, ni una droga, nada, porque las tengo todas en mí, no necesito nada. Es terrible. O sea, a ver, pero es un poco. Ya me fumé todos los pitos que tenía que fumar cuando era chica y resulta que me quedaba dormida, comía como chancho, no nada, no necesitaba. Como que los elefantes de colores los veo aquí, están aquí, ¿cachai? No. Así es. Mira, hay una cosa que es bastante bonito, ¿no? Cuando tú estás en un estado de conciencia, y yo hablo de un estado de conciencia, no estar despierto, sino que el estado de conciencia, cuando eres consciente de tus pensamientos, consciente de lo que sucede a tu alrededor, consciente del presente, que es esto lo que tenemos aquí, no tenemos absolutamente nada más. El futuro no existe, ojo, no existe el futuro. Y el pasado ya pasó. Por lo tanto, quedarnos pegados en el pasado tampoco nos sirve. Lo que nos sirve del pasado es mirar lo que sucedió en el pasado para tener una mayor comprensión y mejor forma de actuar en el presente. Quedémonos en el presente, porque eso es lo único que existe. Eso es un estado de conciencia. Cuando tú estás en un estado de conciencia continuo, sucede lo que te sucede a ti. Eres feliz. Total. Eres feliz porque estás viviendo lo que estás viviendo. Tú no te puedes, claro, en tu trabajo tienes que comenzar a pensar en lo que va a venir, en lo que vas a hacer. Pero no te puedes ir al pensamiento del trabajo ya finalizado cuando aún no lo has comenzado. Sí, no, estoy de acuerdo. O sea, a mí la gente que se proyecta tanto, que tiene tan planificada la vida, me desconcierta un poquitito. Es como, mira lo que está pasando ahora, po. O O sea, sea, hace 3 meses no. nadie hubiera dicho absolutamente que íbamos a estar. Yo cambié mi forma de vida completa, te lo digo. O Tremenda sea, lección. yo me vine a vivir al campo, vivo en el campo, vivo en un cerro, No. estoy cultivando lechugas, Ah, yo también me compré mis lechuguitas, están allá afuera. estoy haciendo un montón de cosas, estoy siendo creativo, inclusive estoy siendo decorador de mi propio interior. ¿Viste? Muy bien, te felicito. Oscar, escúchame, hay una pregunta de Ya, Nacho Valenzuela 84 que dice, cuando ya. uno sueña con un familiar muerto, ¿significa que estuvimos con esa alma en la noche del sueño? Wow. Repíteme la pregunta. Cuando uno sueña con un familiar muerto, el ¿Ya? papá, la hermana, Mm. ¿significa que estuvimos con ellos esa noche? A ver, hay algo que es interesante con eso, ¿no? Y que me toca a mí justamente, porque la pregunta es, ¿qué es lo que soñaste con ese familiar muerto? Ah, Nacho, Porque, cuéntanos qué soñaste. porque justamente eso te puede dar la respuesta a la pregunta. Ya, yo te voy Rita a contar. dice que te encuentran amena, Catherine. Me encuentra que hacemos una excelente dupla. Mira tú, ¿ah? Se repite, check. Oscar, escúchame. Yo he soñado más de una vez con mi papá. Mi papá Ya, murió de causas naturales hace muchos años atrás. Y
2 veces antes. Una antes del terremoto que tuvimos el 85. Y, no, perdón, no el 85, estoy mintiendo. Mi papá murió en el 99. El terremoto antes del terremoto, del 2010. ¿Ya? Soñé que mi papá me decía, no te preocupes, no pasa nada. Yo estaba durmiendo en una cama y la cama se movía así. Tac, 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 ¿Mm? tac. Y mi papá aparecía y me decía, no te preocupes, no pasa nada. Y yo decía, ¿es broma? Después soñé con mi abuela. Yo estaba durmiendo y sentía que alguien se me sentaba a los pies de la cama. Era mi abuela. Después soñé con mi hermana también murió. ¿Ya? Estaba en mi pieza, apoyada en la cama, y sentía el ruido de su caminar hasta que llegaba al lado mío. Y yo le decía, por favor, no me asustes, Carola. Porque venía sigilosa. Entonces era, no sé si se conectaron, nos conectamos, vinieron, no vinieron. La pregunta que está haciendo Nacho ahí. ¿Estaban Pero ahí? ¿cómo te hizo sentir tanto que tu abuela se sentara ahí o que tu hermana apareciera? Yo sabía que eran ellos. Entonces, no hubo más que eso. Tú sabías, pero no los viste en el sueño. Con tu padre fue diferente porque te trajo un mensaje. Yo tengo también una experiencia. Yo tengo un hermano, mis 2 hermanos están fallecidos. ¿Mm? Y ambos desaparecieron de un día para otro. ¿Mm? Por Wow. lo tanto, nunca me pude despedir de ninguno de los dos. Y con Jorge, justamente con Jorge, no pude hacer el duelo como correspondía. Eh, Muchos años después, muchísimos años después, estando en otro lugar del mundo, me apareció en un sueño. Y me apareció, y lo veo en mi sueño, que viene caminando. Y yo me escondo detrás de una puerta. Y cuando va pasando lo asusto. ¡Bú! Le hago. No. Y nos pusimos a reír. Y nos reímos y nos reímos. Y yo me desperté muerto a la risa. O sea, fue maravilloso. Nos quedan 2 minutos. Fue muy maravilloso. Y 3 días después volví a soñar con él nuevamente. Y esta vez nos abrazamos. Nos reímos, nos abrazamos y nos despedimos. Lo que no había logrado hacer en vida. Qué Eso. lindo. Por lo tanto, si tienen y sueñan con familiares, acérquense, conversen, abrácenlos, despídanse. Hace bien. Los abrazos hacen maravillosamente bien. Y ahora, en tiempos de corona, mira, En nos tiempo de pusieron, qué corona, horror, esta cosa nos puso un relojito, un contador. Queda 1 minuto 50 segundos, quedan 50 segundos, queda... No, qué espanto. Bueno, no sé, Oscar, quiero darte las gracias. De verdad que era totalmente improvisado, resultó algo demasiado entretenido. Eh, por ahí dice Mono Ferrer que repitamos. Conéctense con Oscar, ahora se los dejo ahí en bandejita. ahí, como Rita puso Oscar Mura, psicólogo, ahí está mi Instagram. El martes tengo a una persona muy conocida. Tengo hartos, mira, esta semana voy a Eres muy pasar famoso tú, oye, te pasaste. No, si no soy famoso, para nada. Pero soy afortunado. Este martes tengo a una persona muy conocida. No sé si ubican a Cristina Toco. Sí, la vedette. Bueno, Cristina va a estar conmigo en un live el martes. No. Sí, ¿Y qué va a hacer? vamos a conversar. Qué choro, ya. Y el jueves tengo a Rodrigo Herrera, ¿Quién es Rodrigo Herrera? del Mega. Pucha, veo Rodrigo súper Herrera raro. del Mega. Bueno, los que saben, saben. Rodrigo Herrera. Y el jueves siguiente tengo una persona interesantísima también. Ya, todos conectados. Así que a Tiempo, las quedan 20 27 horas, segundos. 20 horas, martes, jueves y próximo jueves, 20 horas. Así que están Lindo, muy Oscar. bienvenidos todos. Oye, te quiero dar las gracias, Un de beso verdad, grande. te muy agradecido por esta invitación, maravilloso, y haces un maravilloso trabajo, te admiro mucho, muchísimo. Me gané Cuando la saques, represión. cuando saques tu primer libro, tiene que ir ese libro con dedicatoria.